Estábamos viendo sobre la Biblia, nuestra comida espiritual. Una de las áreas de nuestra intimidad con Dios era justamente uno la oración, otro el ayuno y otro la Biblia. Así que estamos en esa tercera parte de la Biblia y esto fue lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? La Biblia es nuestra comida espiritual. Esta parte es rápida porque es solamente un resumen, ¿ok? Recuerden Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia entendimos que era más que un libro, no era un libro común y corriente, ¿no? La Biblia era inspirada por Dios. Y recuerden que la palabra inspiración, inspirar, significa soplar en una persona. Inspirar incidía de tal manera de que el Señor llegaba a las mentes de los escritores y ellos ponían de su lado humano, la forma de escribir. Es como que usted le cuentan algo, digamos usted ve una película y luego usted tiene que contar esa película a alguien que lo ve. Usted lo va a contar a su manera, pero usted ha visto en directo esa película, ha escuchado, ha visto. No exactamente va a reproducir, pero lo que realmente Dios quiere que esté, ahí ha estado en la Biblia. Entonces, eso es inspirar. La Biblia tiene vida y poder espiritual. Eso estuvimos viendo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. También estuvimos viendo sobre la parábola del sembrador. En esa parábola del sembrador vimos las 4 clases de semillas que cayeron. Una cayó junto al camino, ahí está. La otra cayó entre pedregales. La tercera cayó entre espinos. Y la última en buena tierra, ¿no? 4 partes. Ustedes, y cada una, por supuesto, tiene su propio significado. Y aquí había unas preguntas. Creo que ahí nos hemos quedado, en esas preguntas. Hay 4 clases de tierra. ¿Se acuerdan cuáles son? La primera, junto al camino. A ver, correcto, la que cayó junto al camino. La segunda, correcto, la que cayó en pedregales. La tercera, entre espinos. Y la última, la que cayó en buena tierra. Ok, ¿qué significa la primera? La que cayó junto al camino. Bueno, en resumen, ustedes tienen más espacio, aquí hay un espacio pequeño. Significa que los que oyen la palabra, pero Satanás le quita lo que han sembrado. O sea, rápidamente viene Satanás y le roba esa palabra. O sea que aquí ya no penetró en el corazón. La segunda, entre pedregales, dice que los que oyen por un corto tiempo, pero como no tiene profundidad, no tiene raíz, solamente es algo superficial, entonces las tribulaciones, las pruebas lo van apartando, así que dura poco tiempo el creyente. Porque sí oyeron la palabra, pero ojo, una cosa es oír. Y ahora miren la tercera. Los que oyen, pero los afanes de este siglo, las codicias, las ambiciones, apartan y ahogan la palabra. O sea, ellos pueden estar viviendo una temporada como creyentes, ¿no? Y aprender hasta versículos, orar y todo eso, pero realmente su corazón, su forma de vida en la práctica, su corazón está en las riquezas, ¿no? Todavía tienen sentimientos egoístas y tantas cosas. Entonces hay mucha gente que está en esta tercera, que nosotros podemos decir hermano y todo, pero realmente es una semilla que ha caído entre espinos. Y finalmente la última es la que cae en buena tierra. ¿Y qué se muestra? Porque dice, los que caen en buena tierra son los que oyen y reciben la palabra y dan fruto. Bien, oye, no son los que todas las anteriores oían, pero otra cosa es recibir. Aquí han recibido la palabra. O sea, la tierra era tan buena, su corazón se abrió a la fe y recibieron. Yo le digo esto de primera mano porque yo
Al comienzo oía nada más y analizaba todo con mi razonamiento. Eso no es suficiente. Hay que abrirse a la fe. Eso es otra cosa. Entonces, yo por eso visitaba la iglesia. Miren, yo la primera vez que llegué a la iglesia fue en agosto. ¿Cuándo me entregué al Señor? En noviembre. Tuvo que pasar 105 días o 115 por ahí más o menos. Mucho tiempo. Se supone que uno escucha la palabra de Dios y rápidamente creen y se entregan a Dios. Conmigo no fue así. Venía, escuchaba esto, lo analizaba, todo era acá. ¿Ah? Todo era acá. Pero yo creo que el Señor iba martillando mi corazón poco a poco. Hasta que ya yo recién le rendí mi corazón al Señor. Hice una oración, me entregué al Señor. Entonces, la que cae en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y como evidencia dan frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Bueno, más o menos por aquí nos hemos quedado. Ahora sí, vamos a la clase de hoy. La Biblia, nuestro pan espiritual. Página 27, los que tienen manual. La Biblia, nuestro pan espiritual. Página 27. Comenzamos. Imagínate que estés en un desierto. ¿Qué vas a comer en el desierto? ¿Qué vas a beber? Bueno, en la Biblia se señala que Jesús ayunaba en el desierto. Y justamente, bueno, Jesús estaba ayunando y ya iba 40 días de ayuno. Y la Biblia dice que Satanás, sabiendo de que Jesús tenía hambre, fue y lo tentó. Y cuando le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, sabía de que Jesús podía hacer eso. Pero Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Ahora, pregúntate, para ti o para usted, ¿por qué Jesús hace la comparación del pan con la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se compara el pan con la palabra de Dios? ¿Una idea? No importa, no necesitan, no podemos ser exactos quizá, pero alguna idea, ¿por qué lo comparan, hermano? Porque es un alimento, correcto. El pan es un alimento y la palabra de Dios también es un alimento, pero espiritual. Ahora, otra cosa más. El pan es el alimento diario, o sea, el alimento base. Recuerden la oración del Padre Nuestro, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, de cada día. Lo mismo era con la palabra de Dios. O sea, lo que el Señor quiere es que tú veas esto como el pan de cada día para tu alma. Esto, cada día. Por eso es la comparación del pan. Y lo va a reforzar esto, y hay para completar ahí, ¿no? Ya tienes la idea para que tú puedas completar esas líneas. Pero vamos a ver un pasaje de la Biblia, o por lo menos les voy a contar, ya que el pasaje es un poco extenso. Este pasaje de aquí, del maná en el desierto. ¿Cómo era esto? Bien, aquí en esta historia se relata que cuando los israelitas vagaban en el desierto por 40 años, Dios les alimentaba con pan de los cielos, que se llamaba maná. Cada día ese pan aparecía como el rocío en la harina. Los israelitas recogían ese pan cada mañana y lo comían ese mismo día. Si trataban de guardar el pan de un día a otro, se volvía mal, podrido y apestaba. Había pan fresco cada día para recoger y comer. Escuche bien por qué Dios decidió eso. En primer lugar, Dios quería enseñarles que Dios podía sustentar a su pueblo, a sus hijos, aún en las peores condiciones. Sea desierto, pues en el desierto Dios podía alimentar. Pero no basta de que Dios te va a dar ya listo el alimento. Dios espera que usted y yo trabajemos. Entonces Dios envió el maná. Miren aquí este es el maná. Esto es lo que hay actualmente. En ese territorio, en la zona desértica. Esto
Es lo que hay. Parecido. Esto es el maná, digamos así. Con esto lo preparaban, hacían una masa, lo hacían como harina, lo amasaban y preparaban el pan, que eran como una especie de cachacas, lo que llamamos nosotros, ¿no? Algo parecido. Entonces, y podían hacer toda clase de tortas, como le llaman ellos. Entonces, este es el maná. Ahora, aquí están recogiendo, pero miren, el maná caía en cierto lugar para que ellos salgan de su tienda y vayan a recoger. Tenían que recoger un gomer de maná. O sea, esto de acá. ¿Ven este depósito? Allá. Mírame, aquí hay una cantidad determinada. ¿Cuántos son ustedes? Tantos. Entonces recoge esto. Pero tenían que recoger para cada día. O sea, primer día, su cantidad. Segundo día, su cantidad. El sexto día recogían doble. Solamente el sexto día recogían doble. ¿Por qué? Porque les dijo, el séptimo día no van a trabajar. ¿Se dan cuenta que tener el maná era un trabajo primero? Porque tienen que cargar, recoger, agacharse, mover. Era un trabajo. O sea, el pan hay que ganarlo. Igual, también. Tú tienes que invertir, trabajar en tu espíritu. Tienes que trabajar, esforzarte en leer la palabra de Dios. De la noche a la mañana no te vas a volver un gran líder, un predicador. No. Hay un trabajo de por medio. Entonces, de la misma manera ellos también, cada día iban con su depósito, recogían el maná, llegaban a su casa, podían prepararlo y duraba ese día. El sexto día recogían doble, porque el séptimo día Dios dijo, no, ustedes tienen que concentrarse en adorarme a mí. Ese día es para mí, no trabajen ese día. Eso le dijo al pueblo. El séptimo día no van a recoger nada. Pero dice, no, pero ¿qué pasa si se malogra? Porque ellos habían experimentado. Siempre hay algunos vivos, ¿no? Que creen hacerse los vivos y dicen, ¿por qué no? Yo llevo 2 depósitos o 4 y recojo para 4 días. O para toda mi semana. Voy y recojo para toda la semana. El primer día dura. Al siguiente día, cuando quiere agarrar, gusanos. Eso hacía Dios. Entonces la gente aprendió, no funciona. Si yo quiero traerte una vez, no. Dios quiere cada día que recuerde que Él es el que nos envía el pan. Hay un maná fresco que me está esperando mañana. Tengo que ir a recogerlo. Si recojo anticipado, hay algunos hermanos que piensan así. Ya, dice, en su corazón dice, voy a leer un capítulo por día, un capítulo de la Biblia. Pero un día que está de buena gana dice, voy a leer 7 capítulos y después toda la semana ya no leo nada. Y de arranque leen 7 capítulos, apurados todavía, y después ya los demás días no leen nada. Y están vacíos. No funciona. El Señor quería que ellos cada día recojan el maná. Solamente el sexto día, bueno, para nuestro sistema, el sexto día sería el viernes, ¿no? Porque el primer día de la semana es el domingo. ¿Sabían eso, no? El primer día de la semana es el domingo. Entonces luego, claro que el calendario de los hebreos era diferente al que nosotros tenemos. Nosotros tenemos el gregoriano. Han habido varios procesos. Fue precisándose, por ejemplo, los mayas sí tenían en su sistema de calendario 365 días, los hebreos 360. Entonces, y cambian, los nombres de los meses tienen otros nombres. Nosotros tenemos, por ejemplo, lunes en honor a la luna, Marte en honor al dios romano Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter. ¿Se dan cuenta que estos eran dioses romanos que eran una copia de los dioses griegos? Que eran Zeus en lugar de Júpiter, Afrodita en lugar de Venus, que es el viernes. Entonces así. Ahora, la humanidad a través de los años ha ido cambiando, pero hay cosas que quedan. Y uno dice, pero cuando yo lunes estoy adorando a la luna, pastor. No, porque tu corazón y tu mente saben que no es así. Es un nombre que le han puesto.
No puedes evitar un nombre. Vamos a suponer, yo toda mi vida crecí, me formé, joven, casi toda mi vida he vivido en un lugar que se llama Santa Rosa. Eso no significa que yo voy a adorar a Santa Rosa. Había la capilla de Santa Rosa, el mercado de Santa Rosa, otro pecule de Santa Rosa, el girón Santa Rosa, la celebración de Santa Rosa, todo era Santa Rosa. Entonces, pero eso no significa de que me voy a mudar porque esto está maldecido o algo así. No, no, es solamente un lugar. Dios conoce tu corazón. Entonces, ellos, el sexto día, cuando recogían doble, entonces comían ese día y luego al séptimo día todavía estaban, no se aguzanaban. Era milagro eso. Esa vez sí, porque Dios había dado orden que sí podía durar y así era. Entonces entendían que Dios los tenía que alimentar y les gustó a algunos eso, pero luego se cansaron. Ojalá que tú no te canses de buscar tu maná cada día. Que tú, así como ellos se agachaban para recoger el maná, que tú también te agaches, pero para arrodillarte, orar y después, Señor, ahora háblame, Señor, ¿cuál es mi maná para mí? ¿De qué manera me voy a alimentar el día de hoy? ¿Qué voy a comer de tu palabra? Y ahí comes. Bendito sea el Señor. Amén. Tenemos que recoger el maná de la palabra cada día. Es así como el cristiano y la palabra de Dios. Cada día hay una palabra fresca de Dios, un mensaje de Dios para nuestras vidas. Nos toca hacer una cita con Dios y leer su palabra cada día para recibir el mensaje especial que Él tiene para nosotros. No podemos alimentarnos de lo que hemos leído en el pasado. Dios, ¿qué quiere que leamos? Y meditemos en la palabra cada día. Yo recuerdo la primera vez que leí la Biblia completamente. Acabé y entonces yo dije, ya leí la Biblia. Pero luego me puse a pensar, pero yo no sé tanto de la Biblia. Y eso que ya la leí toda. Y no, hay muchas cosas que no entendí. Voy a leerla otra vez. Y leí otra vez. Entonces estaba leyendo y esto lo había leído antes. No me acuerdo, decía yo. ¿Por qué no me acuerdo qué he leído? Si yo he leído toda la Biblia. ¿Y por qué esto de acá? Entonces me gustó eso, que leer otra vez, algunas cosas me recordaba y otras cosas me parecían nuevas. Y yo dije, no he estado tan atento cuando leí la primera vez quizá, pues que era muy nuevo. Y acabé de leer la Biblia la segunda vez. Empecé a leer la tercera vez. Y la tercera vez ya estaba mejor, ya era predicador, ya predicaba. Y acabé de leer la Biblia la tercera vez. Y ya, como ya predicaba, me sentía un poquito capaz porque yo decía, ya conozco eso, ya sé dónde está, el hijo pródigo, el buen samaritano, ya sé dónde están los 10 mandamientos, ya sé las bienaventuranzas, Mateo 5, ya sabía varias cosas ya. Estaba un poco confiado. Y el exceso de confianza hizo de que luego me vaya olvidando algunas cosas. Porque antes mi mente estaba fresca. Deuteronomio 28. Las bendiciones y las maldiciones por la obediencia. Y empezaba a decir esto, eso está en tal lugar. Y después me empecé a olvidar. Y después dije, no, Señor, yo tengo que seguir leyendo. Y entonces leí por cuarta vez. Yo dije, ya no, toda mi vida no debo parar de leer la Biblia. Tengo que leer siempre la Biblia. Entonces ya empecé a leer, y luego empecé a leer otras versiones interesantes, muy bueno. Muy bueno leer otras versiones bíblicas, porque eso te ayuda. Pero no podemos saltar el paso. Lo primero es que leas tu Biblia completamente. Ya veremos un poquito más adelante cómo debemos leer. Pero por ahora, vamos a ver esto. Vamos a resumir que para poder comer de la palabra, tienes que tener estos 5 aspectos. Y ojalá que te acuerdes con tu manita. Primero, leer. Segundo, estudiar. Si no estudian, acá está la pistola. Segundo, estudiar. Tercero, memorizar. Cuarto, meditar. Y 5, hacerla. Son 5 pasos.
No vamos a detallar esto porque la próxima clase vamos a profundizar un poquito en cada uno de estos aspectos. Pero ya sabes que para leer la palabra del Señor son 5 formas, 5 maneras. Vamos a ver el siguiente, la estructura de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso lo sabemos, ¿no? Antiguo y Nuevo Testamento. Y más que un solo libro, la Biblia es, número 1, una colección de 66 libros. 66 libros, acuérdense, les voy a preguntar. Escritos por más de 40 autores humanos. ¿Se acuerdan algunos? La semana pasada mencioné algunos. ¿Se acuerdan? Pedro, ¿quién más? Pablo, Lucas, muy bien. Juan, ¿quién más escribió la Biblia? Moisés, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Moisés. Miren que en el caso de los profetas menores, que son 12 libros, yo quiero preguntarle algo. ¿Usted sabe los libros de la Biblia de memoria de Génesis, Apocalipsis o no? ¿Alguien sabe aquí? De Génesis hasta Apocalipsis, de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel. ¿Lo sabes de memoria todo o no? Mira, la parte más difícil, cuando uno busca en la Biblia, están en los libros de los profetas menores porque tiene una hojita, 2 hojitas nada más. Y sus nombres todos parecen raros: Jeremías, Malaquías, Zacarías, Tobías. Entonces, yo lo aprendí con una canción, al estilo arroz con leche. En lugar de arroz con leche, me quiero casar, no, ya estoy casado. Así que arroz con leche, pero en versión de profetas menores. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ya están los 12. Y había formas de aprender bien prácticas. Entonces la Biblia, interesante para que... Entonces yo no tengo problema en buscar, yo no me demoro mucho porque sé por dónde está. Sé dónde está. Si yo le digo un libro de la Biblia, ¿usted sabe si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Amén. ¿Sabe? A ver, esta es una pregunta. ¿Dónde está? ¿Usted me dice Antiguo o Nuevo Testamento? Timoteo. ¿Nuevo o Antiguo? Nuevo. Ya. A ver, Jeremías. Ezequías. No, Ezequías no es un libro de la Biblia. Cayeron todos redonditos. Ezequías no es un libro de la Biblia. Ezequías es un rey. Cayeron redonditos. Bueno, pero bueno, se han puesto coloraditos. Muy bien, pero vamos a ver 40 autores diferentes. Moisés entre los más antiguos. Y el último en escribir el Apocalipsis fue Juan. Bien, durante un periodo, ¿cuánto tiempo se tardó en compilar la Biblia? Casi 1600 años. 1600 años, porque 1500 años antes de Cristo, Moisés escribe Génesis. Casi contemporáneo a eso, el libro de Job también se escribió, aunque no se precisa el autor. Y el año 95 después de Cristo, Juan, el discípulo amado, escribe el Apocalipsis en la isla de Patmos. O sea, son casi 1600 años. Entonces, ya nosotros vamos a ver el listado de los libros, aunque aquí hay un dibujito. Aquí está Antiguo Testamento, están los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 son. Y luego están 12 libros de historia, desde Josué hasta Esther. 12 libros. Luego están 5 libros de poesía o libros poéticos, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Luego están los profetas mayores, desde Isaías hasta Daniel. Y luego están los profetas menores, Oseas hasta Malaquías. Luego en el Nuevo Testamento hay 27.
Están los evangelios, que son 4, un libro de historia, los Hechos, luego están las cartas o epístolas generales que escriben diferentes escritores, luego las epístolas paulinas o las cartas de Pablo, ¿no? Sigue habiendo acá. Y está también el último libro de profecía, que es Apocalipsis. Entonces son, de alguna manera son como, en cada grupo son como 5 clases literarias, ¿no? Y acá también hay como 5 clases, algo aproximado. Entonces, así está la Biblia. La Biblia es bastante interesante, es un libro fascinante. Ojalá que cuando lo leas, trata de imaginártelo como una película, si es que es una parte histórica. Si es que alguien está escribiendo, imagínate que está escribiendo y qué es lo que vio o pensó para escribir eso, de qué manera llega a ti esa palabra. Hay 2 secciones principales, dice aquí, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar aquí. Mira. En el Antiguo Testamento, aquí tenemos Antiguo Testamento antes de Jesús. Tenemos el Pentateuco, acuérdate, la primera parte del Pentateuco, llamado el Libro de la Ley, escrito por Moisés. Estos son 5, el Pentateuco. Luego tenemos los libros históricos. Está la historia de Dios y la humanidad. La creación del mundo y la relación de Dios e Israel, entre Dios e Israel. Los libros históricos. Si bien es cierto, el género literario que se usa aquí es el narrativo, porque hay mucha historia, también tiene muchos datos que son bastante precisos, en orden cronológico algunos, no todos. Muy buenos los libros históricos. Luego tenemos los libros poéticos, que son canciones, oraciones, proverbios, filosofía y poesía de amor. Los libros poéticos tienen en común la parte lírica, o sea, tienen bastante poesía. Pero la poesía que nosotros usamos en nuestro país es muy diferente a lo que ellos usaban. Nosotros usamos rimas, ellos usan paralelismos. Nosotros usamos de repente estrofas, ¿no? Ellos usaban acrósticos. Usaban acrósticos. En los salmos hay acrósticos. Entonces, nosotros usamos refranes, ellos usan proverbios, que es casi lo mismo. Nosotros usamos coplas, ellos también utilizan algo parecido. Usamos fábula, también se usó fábula en la Biblia. Entonces, estos son los libros poéticos, son 5. Salmos está aquí, Job, Cantar de los Cantares. Luego están los profetas mayores, de Isaías hasta Daniel. Se llaman mayores no porque son más importantes, son profetas mayores porque el volumen del libro es mayor, nada más, porque tiene más hojas. Isaías tiene 66 capítulos. En cambio, Habacuc, 1. Los profetas menores, los que siguen, también son mensajes de Dios para su pueblo, advertencias, exhortaciones y predicciones del futuro. Estos profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Zacarías, aparentemente cuando uno es nuevo y lee esto no entiende casi nada de eso. Pero luego a medida que uno va aprendiendo, entiende que había mensajes de exhortación para el pueblo de Israel, porque entiende el contexto. Un tiempo de rebeldía, cuando hacían todo lo contrario a lo que Dios pedía. Entonces es interesante estos libros de los profetas menores también. Seguimos avanzando con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento significa ya después del nacimiento de Jesús, el Nuevo Testamento. Están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que en estos evangelios la característica principal es que los 4 hablan acerca de la biografía de Jesús. ¿Okay? Luego vienen los hechos. ¿Hechos de qué? Bueno, se llama Hechos de los Apóstoles y habla la historia de los primeros cristianos. Los primeros creyentes, la iglesia primitiva. No se imagina el hombre primitivo, no. Primitiva significa que primera, ¿no? Cómo se formó la iglesia al principio.
Las epístolas generales, que son consejos de los primeros líderes cristianos, las epístolas paulinas, acá también está, cartas escritas por el apóstol Pablo, y finalmente Apocalipsis, que es la profecía de la segunda venida de Jesús. Entonces son otros 5, van 10 secciones de la Biblia. O sea, la Biblia primero la dividimos en 2 grandes partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego la dividimos el Antiguo Testamento en 5 partes, luego el Nuevo Testamento en 5 partes. Son 10 partes. Cada parte tiene libros, ¿ok? Algunos tienen 1, otros tienen 5, otros tienen 12. Seguimos. Todo el Antiguo Testamento prepara el camino para Jesús y se conecta perfectamente bien con el Nuevo Testamento. Esa es la unión del canon bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bien, ¿cómo alimentarnos de la palabra? A esto vamos a parar aquí un momentito. Hemos avanzado. Vamos a preguntar. ¿Están listos? ¿Están listos para preguntas? ¿Cómo alimentarse de la palabra? Leer la palabra cada día. Bueno, esto de acá vamos a verlo con calma la siguiente semana. Vamos a ver vamos a hablar acerca de algunas versiones, cómo se debe leer la Biblia, qué significa estudiar la palabra. Tenemos también algunas clases, memorizar la palabra. Así que esto es lo que viene, no lo podemos acabar en una sola lección. Luego van a venir varias preguntas. Y meditar, que es lo que más me interesa a mí, que aprendamos. Luego, ¿qué es hacer la palabra? Así que ya vienen las preguntas, pero les voy a preguntar hasta aquí, hasta donde hemos avanzado nosotros. ¿Ok? Avanzamos hasta aquí, el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Listo para las preguntas? No miren su manual, presten atención. Voy a preguntarle primero a este grupo. ¿Ok? Ustedes son el grupo Elías y ustedes son el grupo Eliseo. Vamos a preguntar al grupo Elías. Si no saben, como a Elías, que mandó fuego del cielo, ahora a ustedes les va a caer el fuego. Es una broma. Bien, primera pregunta. ¿De qué manera, con qué alimentó Dios a su pueblo en el desierto? Maná. Muy bien, maná. Muy bien. Pregunta para ustedes ahora. ¿Por qué Jesús comparó la palabra de Dios con el pan? Porque es un alimento. Porque el pan es un alimento. ¿Pero alimento qué? Espiritual. Material. El pan es, pero ese pan es, ¿cada cuánto se come? Diario. Es el alimento diario. Claro, no todos comen pan diariamente, pero por lo general es una costumbre hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos una cultura no tan estricta en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay países donde rara vez comen arroz, y en Perú se come mucha comida acompañada de arroz, y dicen, no, tiene que servirme con mi cerrito de arroz, si no, no me lleno. Entonces, pero son costumbres, son culturas, ¿no? Ese pan, y ojo, por ejemplo, nosotros usamos mucha levadura en el pan. Y los judíos, por ejemplo, para su cena del Señor, ellos no usaban levadura. Entonces, tenemos diferencias, porque en el pan vamos a engordar mucho. Pero esto es un ejemplo, nada más un símbolo. Entonces, el pan representa la palabra de Dios. Seguimos por acá. Pregunta. En toda una semana, ¿cuántos días mandaba el maná Dios? ¿Cuántos días desde el cielo mandaba el maná? 6 días. Muy bien. Pregunta. ¿Qué pasaba si alguien recogía el maná más de la cuenta? Se podría. Se agusanaba el maná. Ok.
Ok. Muy bien. Pregunta. ¿Qué día de la semana podían recoger doble maná? El sexto día. El sexto día. Para nosotros sería viernes, claro, pero para el sexto día. No, sexto día, porque no sabemos qué día era. Pero sí, lo correcto es decir sexto día. Está bien. El sexto día. Siguiente pregunta para ustedes. ¿Qué significa esto? De que el pueblo de Dios tenía que recoger el maná prácticamente a diario. ¿Qué significa eso para nosotros? El esforzarnos más para buscar a Dios. Muy bien, esforzarnos más para buscar a Dios. Nosotros también, cada día, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y tenemos que trabajar, esforzarnos para conseguir esa palabra. No te dejes vencer por el sueño, por el cansancio. Por eso, cuando estás despierto, fresquito, ahí aprovecha tus primeras horas. ¿No? ¿Qué me va a decir el Señor? Y lees la palabra del Señor. Muy bien. Siguiente. Ustedes, hay 5 formas. ¿Cómo comer la palabra de Dios? Está en una mano. Leer. Estudiar. Memorizar. Meditar y hacer. Muy bien, muy bien. Muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Cuántos libros tiene la Biblia en total? ¿Qué libro? 66. ¿Quién dijo 666? 666, ¿sabes? 66. Muy bien. Ahora ustedes. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿37? 27. 27. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántos autores aproximadamente humanos tiene la Biblia? 40. Ahora pregunta para ustedes. ¿Aproximadamente cuántos años se tardó en escribirse la Biblia? 1600 años. 1600 años. Muy bien. Pregunta. 1600 años. Ahora sí, esto ya un poco más difícil. Espérense un ratito. Vamos a cerrar aquí. Ya, vamos a pasar a otra sección. Bien, pregunta. ¿Cuáles son las 5 divisiones del Antiguo Testamento? Pentateuco. ¿Qué más? Al Pentateuco eran 5. Luego venían 12 libros. Históricos, muy bien, libros históricos. Poéticos, muy bien. Profetas mayores y profetas menores. Muy bien, ya está. Ahora les toca a ustedes el Nuevo Testamento. 5 divisiones del Nuevo Testamento. Comenzamos con los evangelios. Histórico. Un libro de historia, muy bien, que es Hechos. Luego, las cartas de quién? Las cartas paulinas. ¿Qué sigue? Muy bien, las cartas generales. Y la última, profecía, que es del Apocalipsis. Muy bien. Ya, ahí son las 10 clases. Ahora imagínense que le toca decir. Ahora digan los libros que. A ver, pregunta. Los 5 libros del Pentateuco, ¿cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora ustedes. Los 4 evangelios, ¿cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Quiero preguntarle, ¿alguien sabe en qué idioma se escribió la Biblia? En arameo y en griego. Arameo y Arameo.
Ya, le voy a decir. Aunque esto toca la siguiente semana. Pero sí, al comienzo, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. ¿Ya? Hebreo, pero es un poco difícil de explicar en el sentido de que este hebreo tiene una forma muy parecida al arameo. Y hay unas secciones que están en arameo puro. Aún los arameos tienen dos formas diferentes. Luego, el Nuevo Testamento se escribió en griego, casi todo, excepto un libro que sí se escribió en arameo, que es Mateo. Pero, o sea, son idiomas muy antiguos, ¿no? La Biblia no es el libro más antiguo que existe. Hay otros libros que son más antiguos todavía. Le dejo de tarea a ustedes esto. Busquen o averigüen en qué consiste el poema de Gilgamesh. ¿Qué es esto? El poema de Gilgamesh es más antiguo que la Biblia y habla de muchas cosas parecidas a la Biblia. Dice, ¿qué? Entonces la Biblia se copió. No. Pero hay muchas cosas que tu mente va a decir, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? La creación, hay cosas muy parecidas. El arca de Noé, ¿no? Todo eso, hay muchas cosas parecidas. ¿Por qué Caín mató a Abel? Hay algo parecido, también hay una muerte. Hay muchas cosas parecidas antiguas. Ese es el poema de Gilgamesh. Entonces, y eso es más antiguo que la Biblia. Es asombroso. Fíjese que la Biblia no es el único libro que habla acerca del diluvio. Hay como 54 escritos diferentes, de diferentes tiempos y culturas, que hablan acerca de eso. O sea, es muy probable, claro, nosotros creemos en la Biblia, porque algunos dicen, ¿cómo va a haber un diluvio universal y qué esto de acá? ¿Y cómo tantos escribieron acerca de eso? En diferentes lugares desconocidos. ¿Ah? Entonces, es interesante lo que la Biblia dice y cómo se cumple cabalmente. Bendito sea el Señor. Vamos a orar.